de corrupción y acoso que hiciera en su contra la periodista Ana Lilia Pérez. Bueno, revise pues esta información, invita aquí mi editor. Dice, hace pocos días publicamos una carta de la periodista Ana Lilia Pérez, quien desde Alemania detalló el supuesto acoso que ha recibido por parte del diputado Juan Buenotorio, a raíz de las denuncias de corrupción que la investigadora ha emprendido en su contra. El periódico El Universal ha publicado ayer, también se lo informamos aquí, un extenso reportaje sobre triangulación de fondos y corrupción en Pemex, en donde están involucrados el hermano del expresidente Vicente Fox, Javier Fox Quesada, y los legisladores Carlos Medina Plasencia y el propio Juan Buenotorio, quien entonces era director de refinación de la empresa. El hermano del exmandatario está acusado de intermediar para que la empresa Mexlub se abasteciera de aceite básico desde Pemex, a pesar de haber una prohibición al respecto. Con fecha 14 de marzo nos ha llegado otro correo. Esta vez el remitente es el de administrador@juanbueno.com.mx, identificado pues como Juan Buenotorio, con la respuesta del legislador mexicano ante las acusaciones de Pérez. Entre Noticias publica la réplica completa del diputado, en donde dice que la víctima en realidad es su persona y que las denuncias forman parte de un plan electoral para dañar su imagen y la de su propio partido Acción Nacional. Entonces dice la respuesta de Juan Buenotorio, que llega a Entre Noticias, que es el nombre de mi página de rubenluengas.com. Dice, en estos días pasados he leído en diversos medios de comunicación una carta enviada por la señora Pérez, donde nuevamente utiliza la difamación y la calumnia. Y aunque ella se pone en el papel de víctima, entiendo el porqué de sus constantes ataques. En el estado de Veracruz se acercan tiempos electorales y ella es la favorita para dirigir acusaciones infundadas en mi contra como parte del operativo de descrédito hacia el Partido Acción Nacional y sus militantes. Es por lo anterior que solicito utilizar mi derecho a la réplica y poder establecer con oportunidad que no existe acoso alguno ni a su persona ni al desarrollo de su actividad, ya que bajo ninguna circunstancia se pretende limitar la libertad de expresión. El objeto de la demanda es dejar claro que las aseveraciones hechas por ella no se apegan a la realidad y a la verdad. Con una demanda de este tipo no se limita la labor periodística, en virtud que es un juez el que determinará si existe o no una violación y o afectación a mi imagen y reputación, hecho que no impide que ella continúe publicando las mentiras que le dictan, pero que obligará a que si la señora no puede demostrar la difamación que ha hecho de mí, entonces que se retracte. Esto es lo que le estoy pidiendo y por ahí continúa, es bastante más larguita, bueno, no bastante, pero es más larga, pero les leo nada más esa parte, ahí la dejo. Repito, el diputado Juan Bueno responde a las acusaciones de Ana Lilia Pérez y ya están publicadas en mi página rubenluengas.com, de tal suerte que ahí está la respuesta del diputado. Vamos a ver si quiere nuevamente Ana Lilia Pérez decir algo, y evidentemente gracias al diputado Juan Bueno por tomarse la molestia de enviar esta carta a nuestro correo de entrenoticias@rubenluengas.com. Vamos a pasar a otros asuntos dentro del contexto de las exequias del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fíjese que reventaron las redes sociales allá en Venezuela, pero de veras reventaron. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es que Enrique Capriles, quien se presenta como candidato de la oposición en Venezuela para las elecciones del próximo 14 de abril, había puesto en duda que el presidente Chávez hubiese llegado con vida de Cuba a Venezuela. Él de alguna manera sugería que el presidente Chávez habría muerto en Cuba y que incluso cuando hicieron aquel recorrido del cortejo fúnebre en la calle, aquella caja no contendría ni siquiera los restos de Hugo Chávez. El presidente encargado, Nicolás Maduro, montó en cólera, y no solamente él, sino otros del actual gobierno venezolano. En fin, se armó nuevamente la rebatinga, las declaraciones, etcétera. Pero resulta que ahora, en el contexto de las exequias, este viernes allá en Venezuela, el mayor general Jacinto Pérez Arcay
dijo algo que, repito, hizo que explotaran las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo el mayor general Jacinto Pérez Arcay, no sin antes yo advertirles que pudiera tratarse de una metáfora. Por lo menos esa es la pregunta que se hace en varios medios de comunicación. ¿Fue una metáfora o la confesión, como incluso dijeron algunos medios de manera manipuladora, digo yo, decían la confesión de un militar que dice que efectivamente Hugo Chávez habría muerto en Cuba y que llegó muerto de Cuba a Caracas? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar primero lo que dijo el mayor general. ¿Y cómo saliste del escenario, Hugo? Como el negro primero. Llegaste de Cuba muerto. Vine a decirle adiós porque estoy muerto. Y dijiste su última proclama. Tu última proclama. Algo de tu última proclama. Venezuela ya no es hoy la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no. Tenemos un pueblo y una fuerza armada, la unidad nacional. Invocaste a Maquiavelo en El Príncipe. Buenas leyes y buenas tropas. ¿Y cómo saliste del escenario? Empezamos. Bueno, ahí está lo que dijo el mayor general Jacinto Pérez Arcay. Como el negro primero llegaste de Cuba muerto. Y entonces, vámonos. Una vez más voy a correr el riesgo, no le hacen. Ya me pusieron un comentario en uno de estos videos de En Contexto que subimos en mi canal de YouTube. Ya una persona me dejó un comentario que me lo han dejado muchísimas veces, como le hacían con este Edward Murrow. No me estoy comparando con Edward Murrow, tremendo periodista en los Estados Unidos de CBS, gran periodista que se despedía todas las noches diciendo good night and good luck. Ese hombre valiente que se enfrentó al macartismo, es decir, al senador Joseph McCarthy, que hacía una cacería de brujas, a todo el mundo acusaba de comunista en esa época, etcétera. Pues él no fue la excepción, el gran periodista Edward Murrow, pero se enfrentó, hizo investigación, hizo verdadero periodismo, no entretenimiento disfrazado de noticias, sino verdadero periodismo. Es un gran tipo que hay que seguirle la pista. Luego, en su discurso ante la industria de la radio y la televisión en Estados Unidos, pues se los puso como chancla, ¿no? Dando un regaño precisamente de que podría ser demasiado tarde que los dueños y los dirigentes de los medios de comunicación se llegaran a percatar del daño que los medios de comunicación, cuando están mal utilizados, el daño que le está haciendo a la sociedad. Por eso les decía hace rato lo del señor Murdoch con Slim allá en México, tremendo. Entonces resulta que hay una manipulación aquí, o sea, me van ya le termino, ya me pusieron comunista. Es usted un comunista, ya están los comentarios ahí en mi canal de YouTube. Contesté con cierta ironía ahí, burlándome un poquito de la señora o señor, no me acuerdo, porque aparte tiene un apodo. Entonces me van a volver a acusar de que soy chavista, que no sé qué, pero es que sí serán brutos verdaderamente, con todo respeto, porque miren, resulta que hay un libro que se llama Venezuela Heroica, y en la narración de este libro, Venezuela Heroica, el autor es Eduardo Blanco, se cuenta el momento en el que precisamente el llamado el negro primero, tras ser herido de gravedad en una batalla, compareció ante el general Páez para decirle al general Páez: mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Entonces, a mí me queda claro, no sé ustedes, me queda claro que al citar textualmente esta parte del libro de Eduardo Blanco, el libro Venezuela Heroica, tras ser herido de gravedad, compareció ante el general Páez para decirle: mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Pero todavía se lo estaba diciendo evidentemente vivo, se iba a morir. Entonces él hace el paralelismo de Chávez, independientemente de los que piensen que si se murió en Cuba, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo no descarto que eso pudiera llegar a ser, yo no lo sé, no me meto a ese asunto, me meto nada más al escándalo que se armó con esta cosa, ¿verdad? Para achacar que el general estaba haciendo una confesión de que entonces efectivamente Hugo Chávez había muerto en La Habana. Por favor,
hagan la referencia del libro, que está diciendo exactamente esto. Él dice, mi general, vengo a decirle adiós, porque estoy muerto. Claro, ya se iba a morir, sabía que se iba a morir. Bueno, en ese sentido, él está diciendo, Chávez llegó de La Habana muerto, sabiendo que se iba. Y así lo pensé yo cuando dije, están mandando a Chávez de regreso a Venezuela. Yo dije, bueno, pues Chávez se quiere morir en su país. No quiere morir en La Habana, quiere morir en Caracas, quiere morir en su país. Yo me imagino que así fue el asunto, pero respecto a esto que les acabo de presentar del general, me parece claro, pero se armó un revuelo tremendo. Fíjense que me hablaron de Televisión Azteca, Azteca América hoy, para decirme que el próximo lunes van a llevar a María Conchita Alonso al programa en el cual me entrevistaron a mí durante esta semana. Y la van a llevar y van a pasar fragmentos de la entrevista que me hizo a mí la muchacha que me entrevistó, Patricia, y entonces ella ahí en vivo en el estudio va a escuchar, van a editar partes de mi entrevista y entonces que ella va a opinar. A ver, ¿qué les parece a ustedes? De maravilla, ¿no? Imagínense, alguien que en ese momento no va a poder decir nada, o sea, yo, porque voy a estar grabado, llevan a una señora como la tal María Conchita Alonso, y luego por ahí alguien me decía, ay, no, si quieres ir ahí tú, no, yo no tengo por qué ir a debatir con esa señora, porque además yo no soy chavista. Yo no soy una persona que esté militando en las ideas chavistas, yo tengo muchos cuestionamientos respecto al tema de lo que es el socialismo, en fin, muchos cuestionamientos, no me inscribo en esa ideología. Por lo tanto, no tendría que ir a defender desde ese punto de vista. Lo que dije yo allá es que hay muchas mentiras e invité a que vieran un documental que se llama La Revolución no será televisada, que yo les vuelvo a invitar ahorita a ustedes, a quienes estén escuchando esto. Tómense la molestia de ir a ver este documental y verán cómo aquella escena del puente, que la conductora me decía, sin haber visto jamás el documental, ya lo había descalificado, ¿no? O sea, ya puso por delante sus prejuicios. ¿Y quién hizo el documental? Y no sé. Entonces, lo que yo critico es la manipulación que se hizo de la figura de Chávez acá, independientemente de que hay cosas de él que a mí, su megalomanía, hay muchas cosas de él que yo criticaría, ¿no? Pero así como criticaría aquellas, me molestaba que automáticamente acá, por ejemplo, nadie criticaba con ese énfasis de los que lo hacían con Chávez al señor Bush, que desde mi punto de vista es un criminal de guerra y debiera estar en la cárcel junto con Aznar, con aquellos, porque mataron inocentes, porque le mintieron al pueblo norteamericano de la manera más descarada. Esos mismos, ¿no? Incluidos periodistas afamados, no hicieron su tarea como periodistas aquí en los Estados Unidos después del 11 de septiembre y de cara a las guerras, no la hicieron. En cambio, cuando se trataba de pegarle a este señor Chávez, vámonos. Y entonces yo, sin ser chavista, empecé a decir, no, es que esto no fue así, y no fue así. Entonces me empezaron a poner el título de que si yo era chavista, que no lo niegue, y ahora ya me tachan de comunista. Bueno, pues ni modo, tendré. Pero fíjese qué manera de invitar a esta señora para que le pasen pedacitos, descontextualizado lo que yo dije ahí, y vámonos. Eso va a ser el próximo lunes a las 10 de la mañana, hora de Los Ángeles. Yo les dije, oiga, pues inviten a un chavista, pongan a la señora ya a debatir con un chavista, ¿no? Si quiere comentar de lo mío, bueno, pues es otra cosa, pero en fin, así están las cosas. Entonces, ya para terminar ahí lo que acabamos de decir ahorita de Chávez y esto que las redes sociales empezaron a decir, no, es que sí murió en Cuba, está el general confesándolo, etcétera, etcétera. Ya les habíamos hablado de que el señor Milton Friedman, este señor que fue muy importante, ¿verdad? Sí, Milton Friedman, claro, para la cuestión de Chile, de los Chicago Boys, etcétera, etcétera. Todo esto que han estado elogiando tanto de que la economía chilena, etcétera, etcétera, con aquel 11 de septiembre, no me refiero al de acá, sino al de allá de Chile, de 1973, el golpe que se le da a Allende, en fin, allá hay mucho que analizar y para contextualizar eso. Pero, en fin, resulta que han estado manejando este señor Milton Friedman, yo no sé si hay algún plan así como Chile, vaya, lo apuntaron con todo, ¿no? Nixon y todo para tratar de presentarlo como el modelo neoliberal en América Latina para que siguieran todos los demás, ¿no? En América Latina dijeron, miren, ya ven, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que se hizo con Allende y con el mismo Chávez, metiendo piedras, metiendo tropezones para que no funcione, para que aquello se caiga, etcétera. Bueno, todo lo contrario. Yo no sé si hay un plan para México de esa manera, pero han dicho que México va a ser la siguiente China y que México no sé qué, que México no sé cuántos. Bueno, el caso está que Reporte Índigo le entró a esta situación, ¿no? Del llamado Mexican
Moment. Vamos a ver qué dice el reporte Índigo sobre este Mexican Moment y si efectivamente las posturas neoliberales del señor Milton Friedman van a poner a México así en un nivel uyuyuy. ¿Será verdad? Vamos a escuchar. En el mundo se está hablando del momento mexicano. Se dice que ha llegado el tiempo para que México despegue, y esto viene desde la imagen proyectada en The New York Times y The Economist a través de editorialistas. Esto repercutió en los mercados financieros y el mundo empezó a hablar del Mexican Moment, o MEMO. Aunque las cifras no desmienten que esto pudiera estar sucediendo, también se cuestiona que los escritores americanos pueden tener una realidad parcial y no toda la fotografía mexicana para dar. Además de una impresión, la certeza de que el camino hacia el momento mexicano está cerca. Aunque Thomas Friedman, en su columna de The New York Times, haya postulado que México y no China será la economía dominante en el siglo XXI, la crítica apuntó a una realidad notablemente diferente. Después de estar creciendo poco más del 2% anual entre el 2000 y el 2010, México inicia la presente década con un crecimiento cercano al 4% en el 2011 y 2012. La inversión extranjera aparenta tener tendencia a la alza y el país tiene una clase media en expansión. Las exportaciones de manufacturas mexicanas lideran a toda Latinoamérica y se han hecho constantes avances para facilitar la creación de negocios, según la medición del Banco Mundial. Con la intención de seguir propagando el comercio internacional, se ha llegado a 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otro país en los últimos 2 años. Según el Banco Mundial, la desigualdad en México ha disminuido un 6.3% en la última década. El entusiasmo expresado en favor a México muestra una fuerte distinción contra la opinión del país presentada en los últimos años. Tras varios años donde la palabra México llevaba una connotación de crimen, narcotráfico o inseguridad, la perspectiva sobre el futuro del país parece atender a una esperanza optimista. Al observar el ambiente internacional, es más sencillo entender por qué México es tan atractivo ante los ojos del mundo. Mientras que las economías más avanzadas en Europa y Asia están envueltas por una etapa de estancamiento económico e incertidumbre política, en México se firmó el llamado Pacto por México, buscando impulsar la estrategia política del presidente Enrique Peña Nieto. Además, una serie de reformas estructurales como la energética, educativa y fiscal han sido prometidas para estimular el crecimiento eficiente del país. Cuando otros países emergentes sufren periodos de alta inflación o una política monetaria carente de confianza, en México se ha percibido una disciplina en cuanto al manejo del Banco de México. La compra de bonos gubernamentales alcanzó los 8.78 mil millones de dólares el año pasado, mostrando que el sistema financiero tiene confianza en las finanzas del país. La inflación en México se ha percibido cercana al 3% y a la moneda nacional se ha apreciado a alrededor de 12.80 pesos por dólar, con estimaciones a que continúe la tendencia. Aún así, abunda la crítica que desestima la promesa mexicana por una realidad mucho menos alentadora. Thomas Friedman, en su columna de The New York Times, puso a México por encima de China en un futuro cercano. Ahora habría que analizar si esto podría ser realidad. La evidencia de corrupción gubernamental a diferentes niveles de la política, la existencia de industrias con control monopólico y el creciente problema de las precarias finanzas estatales dificultan la imagen de que el país esté a punto de despegar, mientras que el Banco Mundial calcula que el 95% de la población mexicana se encuentra en la clase media o alta. La cifra oficial de pobreza del gobierno mexicano contabiliza a más de 40% de la población en este rubro. Además, la opinión positiva sobre México en otros países parece no ser compartida por los mexicanos en México. Según un estudio por la firma consultora Boston Consulting Group, el 66% de los mexicanos sienten que la situación económica del país está entre regular y mala, sin postular si el Mexican Moment sea un mito o una realidad. Lo que sí es evidente es que existe la promesa de un México que llegue a alcanzar su potencial socioeconómico. La opinión internacional parece sentir la esperanza de que esta promesa se puede cumplir, pero ¿será la realidad actual un impedimento para que se desarrolle un verdadero momento mexicano? Bueno, ¿qué les parece? Aquí estamos de regreso. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Bueno, yo al señor Milton Friedman, francamente, no es santo de mi devoción. No le creo. Deseo lo mejor para México, pero lo deseo en una economía humana. No sé, una economía humana, una economía que permita evidentemente la libertad, la competencia en el buen sentido de la palabra, ¿no? El que le eche ganas, que merezca, ¿no? No al que le den el pescado, sino el que aprenda a pescar, etcétera. Pero hay mucha gente que no puede ser el arquitecto de su propio destino en México por condiciones de circunstancias estructurales. Dice Hugo C. Gutiérrez en mi página, en mi cuenta de Twitter,
dice que me encuentra como @RubénGeluengas, dice: ¿qué se puede esperar de los más ricos del mundo? Son engranes de la gran máquina de simulación mundial y el sistema opresor. Sería interesante, dice Viaz, sería interesante un debate entre Ana Lilia Pérez y el diputado Bueno Torio. Bueno, pues tiene toda la razón. Yo voy a invitarlos a ambos. Sería muy, muy, muy sano, muy interesante que ambos pudieran. Vamos a ver si lo aceptan ambas partes. Claro que sí. Por acá me dicen, vamos a ver, dice J. Jesús Roldán. He subrayado que la prensa debería ser instrumento al servicio del pueblo para la transformación de la sociedad. Pone entre comillas y luego dice Romero, me imagino que se refiere a Óscar Arnulfo Romero, este gran sacerdote salvadoreño. Qué gran poder se pierde y se pone al servicio de la opresión de la represión. Romero, febrero 15 de 1980, otra cita que hace de... Luego, si seguimos en crecimiento demográfico, dice Adrián Penagos, yo creo que sí vamos para allá, se refiere a la cuestión que acabamos de presentar de China, de Reporte Índigo. Los medios de comunicación es lo que continúan haciendo, por eso es importante su labor, señor Luengas, con este medio alternativo. Me dicen por acá, bueno, pues muchísimas gracias, aquí le echamos ganas, vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? Ahorita me he detenido en la redacción de un libro porque pues, he hecho bastantes cositas nuevas por acá, vamos a ver qué pasa. Bueno, alguien allí en el chat que ustedes quieran comentar también, aparte de lo que me mandaron a mí aquí en mi cuenta, @RubénGeluengas. Escriban más, pues, no sean flojos, o que ya se fueron de jarra, pues. A ver, ¿ustedes, Carlos? ¿Noemí? Bueno, por acá dice, no soy troll, dice, neoliberalismo, todo es negro. Regla número 2, del neoliberalismo, todo es negro. Vamos a ver por acá de esta la número 1. Ok. No viene por acá. Pero sí hay bastantes comentarios interesantes. Estábamos viendo por aquí hace rato, precisamente, Vampi Cruz estaba comentando que sería bueno, yo creo que es el mismo comentario que leyó usted, que sería bueno que invitáramos al diputado Torio y a la señora Ana Lilia. Pero bueno, ya ve usted que estuvimos invitando al diputado para que respondiera lo que se expuso en estos días y pues no ha aceptado la entrevista. Por lo pronto, no, sí, hay que insistirle, ¿no? Pero por lo pronto mandó la carta, ¿no? Tal como lo hizo Ana Lilia. Ana Lilia mandó una carta, él ha contestado con carta, bueno, me parece correcto, pero la invitación, si me hacen ustedes favores allá en México de seguirle preguntando si lo desea, con muchísimo gusto, ¿no? Con muchísimo gusto. Bueno, yo puse en una de mis páginas de Facebook, la que está conectada a mi página rubenluengas.com, puse en mi página de Facebook, la que ahí difundo para que se conecten, puse que les iba a tener una noticia histórica el día de hoy a los guatemaltecos. Fíjense que después de Guatemala, donde más guatemaltecos hay en el mundo es precisamente aquí en la ciudad de Los Ángeles. Hay gente de Guatemala que, como muchos mexicanos, salvadoreños, hondureños, de muchas partes del mundo, se la parten verdaderamente aquí. Otros, porque luego los quieren presentar como si vienen de flojitos y todo, ¿no? Habrá algunos que andan metidos en broncas de drogas, de pandillas, de todo ese tipo de cosas, pero la mayoría de los que vienen aquí vienen a trabajarle bien duro. Desgraciadamente a veces Plácido Domingo los invitaba, ¿no? A que mantengan limpios sus barrios, en fin, toda esta cosa, pero la mayoría de la gente que anda por acá se la parte. Conozco muchos guatemaltecos, mucha gente que trabaja muy, muy, muy duro por acá, en cocinas, en fin, no sé si ustedes llegaron a ver aquella película, Un día sin mexicanos, en fin. Bueno, pues resulta que ya otras veces les he dicho que para entender la cuestión de por qué están los guatemaltecos acá y lo que pasó en Guatemala, hay que entender los 36 años de guerra civil y hay que entender lo que fue el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala, con la CIA, la United Fruit Company, todos aquellos intereses, en fin, lo que le pasó a Jacobo Arbenz, muy triste, muy doloroso, y luego que se apoyó a dictaduras militares, muchas de ellas evidentemente criminales, y en ese contexto habrá que situar al presidente militar de Guatemala, Efraín Ríos Montt. Pues resulta que el señor Efraín Ríos Montt, en una decisión histórica,
estará ya en un juicio ya formal ante la justicia de su país, fíjese, dentro del mismo Guatemala, el próximo martes 19 de marzo. No sé si podamos poner la captura de pantalla que hicieron del periódico Prensa Libre de Guatemala, Carlos, ¿la tenemos? Ya está lista. Ya está en pantalla. Bueno, están viendo en pantalla, ¿no? Esta noticia muy importante para guatemaltecos, que les mando un fuerte abrazo, hombre, ojalá corran la voz de este espacio, porque mucha gente que me veía por televisión acá, pues todavía no me ubica, todavía no me localiza acá, porque pues no tenemos publicidad más que la que podemos presentar en las redes sociales, ¿no? Y de voz en voz. Pero pues no es lo mismo, la gente anda muy ocupada en sus actividades, luchando por la vida. Todavía los encuentro en la calle y de veras, con un gran cariño, con un gran honor, les digo, un gran afecto, agradecidísimo a mucha gente que todos los días se le extraña, señor Rubén Luengas. Hoy comí en un restaurante argentino, el restaurante Malbec, por cierto, que es excelente, en Toluca Lake, y un mesero peruano. Oiga, señor Luengas, cómo se le extraña en televisión. Les digo, me pueden buscar en rubenluengas.com. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, pues no, es difícil, ¿no? Que la gente se entere. Entonces, bueno, pero entonces mucha gente guatemalteca que vive acá en Los Ángeles, que también valoran el trabajo que hicimos siempre difundiendo lo que ocurría en Guatemala. El próximo martes es este juicio a Ríos Montt, y el próximo lunes voy a tener a una protagonista muy importante, ¿no? Muy, muy importante, protagonista, defensora de los derechos humanos, y que ha acusado desde hace muchos años, se la ha jugado no solamente a Efraín Ríos Montt, sino a muchos otros dictadores allá en Guatemala que cometieron crímenes horrendos. Bueno, en enero hubo ya una sesión, como ya parte de lo que se encaminaba a este juicio, en el cual pues ya se planteaba esta cuestión también histórica desde entonces, en enero ya del 2013, sobre la cuestión de Efraín Ríos Montt. Les invito a escuchar lo que NTD, que es una televisora china que transmite no sé cuántos idiomas, incluido el español. Bueno, de ahí obtuvimos este video, lo cual agradezco muchísimo, para que ustedes tengan un poco iba a decir en inglés, discúlpeme, el background, pero ¿cómo podría decir? El telón de fondo, ¿no? Los antecedentes de lo que ha ocurrido con Efraín Ríos Montt. Vamos a escucharlo. La seguridad era mucha en la corte de la ciudad de Guatemala el 31 de enero, cuando Efraín Ríos Montt, exdictador, asistió a juicio. Un juez negó drásticamente 13 apelaciones de la defensa. Se le culpa de genocidio y crímenes contra la humanidad. El juez ha dicho que Ríos Montt, de 86 años, está vinculado al asesinato de más de 1.700 indígenas del pueblo Ixchil. Ríos Montt gobernó durante parte de los 36 años de la Guerra Civil Guatemalteca, una era particularmente sangrienta de la historia del país. El abogado de las víctimas de la masacre Ixchil dice tener suficientes evidencias. Bueno, dentro de todos los documentos que se van a presentar están los planes de campaña, están los planes de operación militar, están revistas militares, están libros, hay informes periciales, hay certificaciones de nacimiento, de defunción, hay documentos desclasificados, hay una gran cantidad de documentos. Actualmente Guatemala está desplegando tropas a las áreas devastadas por las drogas en defensa de la invasión de los cárteles mexicanos. Los activistas están preocupados de que la historia se repita, pero creen que una condena sentaría un precedente. Probablemente no en la medida masiva en la que se daban durante la guerra, pero que van más o menos por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, la justicia por lo que sucedió y la garantía de que esto no siga sucediendo, ¿verdad? Activistas y víctimas acusan a Ríos Montt de encubrir las masacres de guerra durante su tiempo como líder. La defensa del dictador no discute la ocurrencia de los incidentes, pero cuestionan la participación de Ríos Montt en los mismos. Montt ha estado bajo arresto domiciliario por más de un año y el partido de derecha que fundó cambió su nombre la semana pasada. La Corte también ordenó al jefe de inteligencia de Ríos Montt comparecer al juicio bajo los mismos cargos. Ya estamos al aire, de regreso. Gracias. Pues, ¿qué les parece? Como yo no logro escuchar, vi el video antes, pues lo seleccionamos antes para que ustedes pudieran escucharlo, pero ahí está la situación, ¿no? El próximo, fíjese que a veces este tipo de noticias, cuando está uno en los llamados mainstream media,
Hay personas muy reticentes a informar, incluso aquí en Los Ángeles, estando donde hay muchas personas que fueron expulsadas directamente por los 36 años de la guerra civil en Guatemala. Yo soy proclive a hablar de Guatemala porque como periodista cubrí parte de ese conflicto en zonas geográficamente muy bellas de Guatemala, de una altísima población indígena, donde todavía recuerdo el olor a café llegando con un gran colorido, pero qué bárbaro, fue terrible aquello, todavía recuerdo escenas, ¿no? De muertos con tiros de gracia, en fin, no los quiero deprimir aquí, ¿no? Pero cuestiones que me tocó ver allá en la hermosa tierra del Quetzal en Guatemala y de conocer a gente muy linda y fue donde no quiero fomentar la cultura alcohólica, no me lo vayan a, pero donde probé por primera vez en mi vida el ron Zacapa Centenario. Uf, qué ron. Ese no hay que ponerle nada, solito, ¿no? Tremendo ron Zacapa Centenario. La ciudad de Antigua, Guatemala. En fin, muchas partes hay muy bonitas de este bello país guatemalteco. Quiero mucho a Guatemala, viví momentos muy, muy apasionantes, muy difíciles, muy fuertes allá en Guatemala. Entonces, siempre trato de que la misma gente acá en Los Ángeles esté enterada, pues, de este tipo de cosas, pero les repito, en las redacciones de muchos medios acá, propone uno este tipo de notas y ¿saben qué responden? Dicen, no es sexy, no vende. Entonces, ¿qué es lo que vende? Pues una persecución y que una balacera y que se desató. Hijo, es terrible la crisis que estamos viviendo del periodismo, pero verdaderamente terrible. Me dicen por acá, dice, yo soy 132M-Escobedo, dice, no te pierdas, perdón, está echándole porras al programa, pero antes dice, siempre y que no corra peligro, Ana Lilia, me gustaría esa reunión con buen Otorio, dice, y luego Hugo Gutiérrez, me parece que Estados Unidos tiene un plan para depender menos de China y quiere utilizar a México como medio de la clase política corrupta. Luego, por aquí me acaba de uno, dice, de Biaz, dice, ¿qué hay de los puercos muertos en China? Híjole, ahora sí me agarraste en curva. Biaz, déjame ponerme a estudiar. Y tú tenías por allá una que te estaban haciendo en el chat, ¿no? Sí, dice Langarica 23, Rubén Luengas, ¿qué tan real es la reforma migratoria? ¿Es algo real o son espejitos? Son espejitos. Yo como Santo Tomás, en este sentido, hasta no ver, no creer, pienso que muy probablemente sí la vayan a impulsar porque hay muchas áreas agrícolas de los Estados Unidos donde se implementaron leyes antiinmigrantes muy fuertes, como la ley SB 1070, donde, fíjese, en esto nada más para, no dejen que me pierda, pero es que hay una práctica en la que están tratando que la gente se autodeporte. Se aplicaron todo este tipo de leyes para hacer una especie de terrorismo, pues, de tener a la gente absolutamente en jaque, ¿no? En jaque, cerrando todas las puertas, cerrando una serie de cosas, las redadas, estas leyes, se desataron cuestiones también de racismo, sin duda, incluso muchas apoyadas por latinos, de este movimiento del Minuteman, etcétera. Hay por ahí unos personajes que si ustedes los ven dirán, bueno, pero apoyando, me refiero, o sea, son completamente, pero así muy creyendo ellos que no son víctimas del racismo y apoyando toda esta situación. Después yo descubrí por ahí que muchos de ellos eran pagados, reciben dinero para pararse por ahí y parecer como que son latinos y que están pidiendo el respeto de la ley y toda esta hipocresía. Pero entonces la pregunta es, ¿son espejitos o de veras viene la reforma migratoria? Creo que sí hay intención por parte de algunas personas, pero también por la conveniencia, aunque sea por conveniencia, regularizar a 11, 12 millones de indocumentados que hay aquí sería positivo. Pero hay una conveniencia, no es un acto de caridad. ¿Cuál es la conveniencia? Bueno, que hay campos agrícolas que están abandonados, que los dueños de los campos agrícolas están suplicando que por favor regresen los trabajadores, que ya no los ahuyenten, que los dejen. Entonces, hay esa necesidad de esa mano de obra. Yo creo que, y el plan que utilizaron, ¿cómo le llaman en inglés? Hay una palabra, espéreme tantito, pero es que la gente se autodeporte, ¿no? Se autodeporte, se vaya. Y luego seguramente pues ya buscarán establecer una serie de leyes y no sé qué tipo de medida vayan a aplicar también para el control social y ponerles ahí, hasta a lo mejor les van a poner un microchip al rato ya para aplicar, sí, porque necesitamos saber todos tus datos y que las fronteras sean seguras.
O sea, hay más de fondo en esta situación. Creo que sí puede llegar a darse lo de la reforma, creo que sí se puede llegar a dar, pero también no estoy muy convencido todavía, ¿eh? No estoy muy seguro. Vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Lo importante para mí es que se haga un debate donde el cual se le haga ver al pueblo norteamericano la corresponsabilidad que sus gobiernos en el pasado tienen del fenómeno migratorio. Les acabo de citar lo de Guatemala, sería un excelente ejemplo. Yo lo utilizo mucho, por citar uno nada más, hay muchos otros. Este derrocamiento de Arbenz en 1954, el apoyar de manera ilegal, inmoral y de practicar, inocular enfermedades en Guatemala, como hace poco que tuvo que pedir perdón la secretaria de Estado, que todavía lo era, Hillary Clinton, ahora ya no es ella, pero pidió perdón, pero gracias a que una científica dio la información, sacó, no les quedó otro, puso en evidencia que inyectaron enfermedades venéreas para agarrarlos como laboratorio conejillos de Indias en Guatemala. Bueno, entonces hay que informar al pueblo norteamericano, ¿no? En inglés, en español, pero se necesita una labor tremenda en inglés para que estén conscientes de lo que sus gobiernos verdaderamente hicieron y no el cuento que aquí al interior les venden, ¿no? Que les venden una historia muy distinta y entonces ven a todos estos inmigrantes como intrusos que vienen aquí porque wow, qué gran país y miren, aquí todo el mundo viene a buscar la paz, el orden, la tranquilidad, correcto, pero no le ponen en contexto ni en perspectiva lo que ocurrió, por ejemplo, repito, con esta situación. Muchos de los guatemaltecos que están aquí, muchos estuvieron directamente abortados de su país como consecuencia, aftermath, dirían en inglés, de aquella guerra en Guatemala. No sé si más o menos eso logre responder la pregunta que me hacen ella. Hey, mi estimado Carlos, ¿ya te quedaste mute? Pues yo creo que, no, sí, perdón, es que tenía el micrófono en mute. ¿Hay algún otro comentario? Sí. ¿Hay algún otro comentario? Respecto a eso, no he visto algún otro. Ya están hablando acá de cosas de conspiración y cosas por el estilo. Entonces, pues yo creo que quedó clara la explicación. Bueno, ok. Bueno, entonces el día de ayer aquí en Contragolpe, no, en Contexto, perdón, Contragolpe es el del miércoles. Por cierto, el próximo miércoles, les recuerdo, ya me confirmó José Gutiérrez Vivo, eso no será en internet, será en radio, kpfk.org, ¿verdad? En radio, ahí lo pueden escuchar. Claro, si están en México por internet, si están en Los Ángeles, 90.7 FM, en el sur de California, en Santa Bárbara, en fin. José Gutiérrez Vivó el próximo miércoles, no se lo pierdan. Pero ayer les hablé acerca de los dos sacerdotes que presuntamente, de acuerdo con versiones que ha publicado el periodista de la Argentina, de Página 12, de que este papa cuando fue provincial de la Compañía de Jesús, o sea, el encargado, el jefe de la Compañía de Jesús, allá en la Argentina, habría de alguna manera, de alguna manera coadyuvado a la detención y a la tortura posterior, de la desaparición, al secuestro de dos sacerdotes de la Compañía de Jesús. Pero yo no he visto, francamente, no sé si ustedes lo hayan visto, tal vez me imagino que no fue al único que se me ocurrió, tiene que haber existido otros medios, pero no, yo no he visto cuál, donde se presente la voz, la imagen de uno de estos sacerdotes. Les puse ayer también lo que respondió el propio cardenal Bergoglio, quien había negado todo esto. Les dije también ayer, creo, o se los digo ahora, que Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz argentino, ha declarado que es falso que haya estado vinculado Bergoglio a la dictadura militar argentina. Eso dice él, me llama mucho la atención, es un hombre progresista, digamos, no es un hombre para nada que esté de acuerdo con lo que ocurrió en su país, y dice que es falsa estas acusaciones. Yo lo digo porque es parte de, hay que decirlo, ¿no? Para ser justos, no por el balance, a mí el balance no, para ser justos hay que dar esa otra información. Entonces es muy importante, pero quise presentarles este video porque desde el punto de vista, aunque sean o no sean creyentes, hay una interpretación muy bella. Yo nomás les voy a poner un fragmento porque no quiero aburrir a los que no les guste, pero vean el video y lo pueden ver completo, lo pueden encontrar como a 12 años de la Pascua del Padre Orlando Llorio.
Así lo pueden encontrar en YouTube ustedes y ya lo ven completo, lo escuchan. Aquí nomás les hemos seleccionado unos minutos, pero si escuchan completo esto, sobre todo si son creyentes, van a encontrar una bellísima, bellísima interpretación ahí de una parte bíblica, pero aplicada a la vida personal de este padre Orlando Llorio, que por lo menos para la dictadura argentina, pues era una amenaza, era seguramente un comunista, era seguramente alguien que se estaba saliendo de la línea del evangelio, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, se los presento para que conozcan a Orlando Llorio. Adelante. Esta mañana en la oración, en el texto evangélico que leímos, se nos evoca una situación de nosotros como iglesia en nuestros comienzos, que como pueblo sufrimos dispersión, una primera dispersión, una primera dificultad para recordar, para hacer memoria. Es el texto de Lucas 24 de los discípulos de Maús. Es en el comienzo de nosotros como comunidad de creyentes. Jesús había traído una alternativa nueva. ¿Ya estamos de regreso, Carlos? Sí, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Bueno, pues ahí búsquenlo. A 12 años de la pasión del padre Orlando Llorio. Independientemente ya, porque pues uno se queda pensando, bueno, uno no puede cometer el error de convertirse en juez y decir esto fue así, ¿no? Pero la información que ha salido de lo del nuevo Papa en ese sentido, pues es bien comprometedora, es muy difícil, ¿no? Y ahí surgen esos datos. Me llama la atención que de repente aparece Pérez Esquivel, yo le tengo a Pérez Esquivel respeto, me parece una persona honesta, y dice, no es cierto. Entonces uno, caramba, como que no te puedes adherir a juzgar a alguien, no lo sé. El mismo Papa ha dicho, no fue cierto, yo no lo sé, la verdad. Tenemos la investigación de este periodista, yo tendría que hacer una investigación personal, meterme a fondo, estar en Argentina, visitar, ver documentos, en fin, para poder llegar a una conclusión personal más amplia, ¿no? Pero en principio, bueno, y va mucho más allá de lo que ahora están destacando del Papa. Ahí están destacando un video de que sí, el tropezón del Papa, sí estuvo a punto de caerse, ciertamente, en una ceremonia del día de hoy, estuvo a punto de caerse, ¿no? Pero logró mantener el equilibrio, qué bueno, no se cayó, pero ese tipo de cosas son las que luego destacan de partes de prensa, pero en fin, también son válidas, ¿no? Pues creo que ya llegamos al final de lo que les tenía yo preparados aquí. Me preocupa que hubo un accidente allá en Tlaxcala. En Tlaxcala hay muertos, hay heridos, en fin, pero Noemí nos va a platicar de estas cosas por allá, de lo que ha ocurrido en México, ¿verdad, Noemí? Vamos contigo. No, vamos con Nash y los titulares de prensa. Y los titulares de prensa, un caro saluto, Nash, para decirlo en italiano, un caro saluto. Buenas noches, Rubén, muchas gracias. Buenas noches al auditorio. Pues aquí estamos con los titulares de prensa nacional. El Universal nos trae esta información. Avanza en Cámara la reforma a Telecom, la aprueban en comisiones. Pide evitar que la Iglesia sea una ONG piadosa, solicitó el Papa Francisco a los cardenales. Y amenaza el crimen, logros en desarrollo humano, alerta la ONU. Por su parte, La Jornada ofrece el gobierno solución amistosa por abusos en Atenco. Las víctimas lo rechazan, dicen que no hay voluntad real de justicia. Habrá más reformas para liberar el potencial económico de la nación, adelanta Peña. El diario Reforma, además de cara, ni quien la use. Desconocen diputados aplicación de inteligencia legislativa, presionan maestros y huye gobernador, cierran en Guerrero accesos a Palacio, el Congreso y tiendas, cancela Aguirre actos. El Excelsior, 100 días de gestión, diálogo, ruta de mi gobierno, afirma Mancera. México es el número 61 del mundo en desarrollo humano. Y Milenio, Mancera, la izquierda no tiene dueño, afirma. Telecomunicaciones, se cruza Asueto con la reforma, afirma Gamboa. Semana Santa nos va a dar más chance para reflexionarla. Ofrece el gobierno una disculpa por Atenco. Y finalmente Reporte Índigo, Alianza de Gigantes.
Ante la posibilidad de contar con un canal de televisión abierta, Carlos Slim se une a Rupert Murdoch y su cadena Fox. El primer paso son los deportes, oferta $10 millones por los derechos de TV de los Rayados de Monterrey y juntos avanzan en controlar la Fórmula 1. Bueno, pues estos son los titulares. Pues viva la democracia, ¿no? Viva la democracia. Viva la democracia. Qué barbaridad ha visto el señor Murdoch, francamente. Y hace poco, perdón, pero pues ni modo, este tipo de cosas hay que decirlas y no hay. Hace poco el señor Slim con el otro, ¿no? Con Bill Gates, con la cuestión de apoyar los transgénicos. O sea que por el lado de los alimentos tenemos ahí este plan globalizador donde hay muchísimos riesgos tremendos. Prácticamente la privatización de los alimentos, jugarle a Dios ahí con el pretexto de la cosa del hambre, etcétera. Ahora, no solamente por los alimentos, por el lado de los contenidos y del entretenimiento y todo lo que significa la televisión, que nos vengan a echar más encima aquí al magnate Rupert Murdoch, que no resiste el análisis a la luz de la decencia, de la honradez, del buen periodismo, de los buenos contenidos, no lo resiste. Toda la corrupción que hizo en Inglaterra, ¿no se acuerdan todos los escándalos tremendos allá en Inglaterra? En fin, así está la onda. Entonces, ¿cuál democracia? ¿Cuál es el poder de la gente y del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y de las sociedades? ¿Cuál? El ir al ritual, en el caso de México, cada 6 años, a ir a poner una boletita electoral con dudosas broncas, con muchas cosas sucias, etcétera, para de alguna manera hacerles el ritual que permita, que supuestamente ha sido constitucional, de llevar a gentes al poder acá, pues cada 4 años. Acá también, no crean, aquí mucha gente cree que vivimos aquí en el gran altar del templo de la democracia. Uy, mis queridos amigos, hombre, no es así. A muchos les molesta que hable yo así, pero no es así. Yo el día que Petatiux, y entonces sí, ya Carlos me ponga el color gris galloso ese que pone de fondo aquí que hoy no está, por lo menos, entonces sí, ya Petatius, pues quiero morir con la conciencia tranquila. ¿Habrá algo después de la vida? Pues espero que sí. Habrá, algo, pues espero que sí, pero como decía Martin Luther King, si mañana yo supiera que mañana es el fin del mundo, decía Martin Luther King, me encanta esa frase, yo todavía hoy plantaría un árbol. Luego se lo he dicho a gente y dice, pues ya, ¿para qué si mañana es el fin del mundo? No entienden, o sea, ya no sé, es la actitud que uno debe tener, la actitud que uno debe tener ante el soplo de vida, ante la existencia, ¿no? Ya vemos comunicadores así medios locos, no soy el único, que queremos de veras estar tranquilos y hasta sacrificamos algunas situaciones económicas, en fin, por tener esta conciencia. Hay una porquería en los medios de comunicación. La reforma esta de telecomunicaciones en México, evidentemente por sí misma, pues no les garantizo que vaya a ser histórica, pero sí les garantizo que si va por este camino, pues va a ser histérica para seguir fomentando esta locura mexicana que nos tiene postrados, que nos tiene con problemas tan serios, y con un señor Rupert Murdoch, ¿verdad?, dueño de esto, que le va a valer absolutamente un comino a los mexicanos, le va a importar únicamente el negocio que pueda. No tienen límite estos cuates, no tienen límite, ¿no? O sea, dueños de todo, ¿no? Al rato dueño del aire que respiramos, lo van a privatizar también para que sean estos cuates los magnates de... Ya me mandaron aquí lo de la nota de los puercos, te agradezco mucho, miren aquí por Twitter. Dice, el enigma de los 6,000 cerdos muertos en un río de China. No sé si lo tienen contemplado ustedes más adelante, pero ya me les estoy adelantando. Las autoridades de Shanghái han retirado cerca de 6,000 cerdos muertos del río Huangpu, una de las principales fuentes de agua corriente para esta ciudad china de 24 millones de habitantes. El problema que empezó este fin de semana con el descubrimiento de los primeros cadáveres en la aldea de Maogang, en el distrito suburbano de Shanghái, se ha extendido ya también a los distritos, pues otros distritos que están en China, también rural, ¿no? Y así está la cosa. Gracias por enviar esta nota, está publicada en mundo.es, el enigma de los 6,000 cerdos muertos en un río de China. Regreso con ustedes a la Ciudad de México, adelante. Vamos con breves nacionales con Nasha Acuña. Perfecto. Ok, bueno, aquí seguimos con breves nacionales. 30 personas murieron este jueves, convirtiéndose en la jornada más violenta registrada en el gobierno de Peña Nieto. Las ejecuciones y balaceras registradas en Sinaloa dejaron un saldo de 10 muertos, en Culiacán 2, en Mazatlán un cuerpo encontrado semienterrado,
Durango 3 y en Cancún 7 personas murieron. Por otro lado, el proyecto de construcción del tren rápido México-Querétaro generará 9,000 empleos directos y 4,000 indirectos, de acuerdo a Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se espera una inversión de 40,000 millones de pesos. En Tlaxcala, la explosión de juegos pirotécnicos en el poblado de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, dejó a 13 personas muertas, 150 hospitalizados, de los cuales ya fueron dados de alta 80, según informó el gobernador Mariano González Sarur. Forbes México publica la lista de los 35 mexicanos más ricos del país, entre los que aparecen la familia de Carlos Slim, quienes concentran 42.1% de la fortuna acumulada en este ranking. Y finalmente Morena, por medio de su presidente Martí Batres, presentó ayer en el Senado la propuesta para fortalecer a Pemex sin necesidad de reforma legal alguna, lo que permitirá alejar el fantasma de la privatización de los hidrocarburos, donde detalló los 15 puntos de la propuesta energética de Morena. Pues eso es todo de las breves nacionales. Muy bien, Nash, muchísimas gracias. Y ahora que nos vamos a las internacionales. Así es. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rubén. Gracias por acompañarnos. Gracias, Noemí. Tenemos unas notas internacionales. El periódico El País dice: París y Londres se alían contra Berlín y plantean armar a los rebeldes sirios. Una imprevista alianza entre François Hollande y el presidente francés y David Cameron, el primer ministro británico, amenaza con romper la unidad de la Unión Europea y dar un giro al conflicto sirio. Ambos plantearon en Bruselas que levantar el embargo de armas a los rebeldes en este país es una posibilidad. Alemania y otros se oponen. Los ministros de Exteriores buscarán un acuerdo, pero si en unas semanas no se logra, Francia y el Reino Unido, que están en alianza con Estados Unidos, actuarán. Por otra parte, Alemania dice: el jesuita Jalix en paz con Bergoglio, según un vocero. El jesuita Francisco Jalix, uno de los sacerdotes secuestrados y torturados por la dictadura, mientras el actual Papa Jorge Bergoglio era provincial de Buenos Aires de esta orden, vive en Alemania y está en paz con el nuevo pontífice, según un vocero. Está en paz con Bergoglio, agregó el portavoz jesuita Thomas Gott, sin especificar el contenido de la conversación. El otro sacerdote torturado, Orlando Llorio, nunca se recuperó y murió en Uruguay en el 2000. Su hermana Graciela se refiere a Bergoglio como el hombre ambicioso de poder que traicionó a Jalix y a Llorio, llevándolos a la tortura. Por otra parte, Los Angeles Times publica: la mariposa monarca en México con la población más disminuida en años, según estudio. Los científicos que toman la medición anual de los bosques mexicanos, famosos por ocupar la migración de la mariposa monarca, dijo el miércoles que la población de esta mariposa es la más pequeña que se ha visto en 2 décadas. La causa probable es el clima inusualmente cálido recientemente en Estados Unidos, así como una dramática pérdida del hábitat en la zona maicera de Estados Unidos, dijeron los científicos. Y por último, tenemos una nota de Wall Street Journal, donde dice: Facebook usará el estilo hashtag de Twitter. Facebook se está preparando para competir con Twitter al adoptar el icono símbolo del hashtag, que es el del gatito. Los usuarios utilizan el símbolo para destacar los temas de los que hablan los mensajes. Fuentes anónimas afirman que Facebook incorporará este símbolo para dejar a sus miembros organizar los comentarios y entradas por tema. Y la guerra en las redes sociales continúa y continuará. Esto es todo de las internacionales al día de hoy. Gracias. Al día de hoy. Pues entonces creo que con esto ya estamos llegando al final de En Contexto, con Rubén Luenga Cibernético, con Red Generación, con Carlos, con Noemí. ¿Se quieren despedir o hay algo más que me estoy brincando? No, por hoy es todo lo que tenemos. Agradecer a todos su paciencia y su preferencia. Los esperamos el día lunes y que pasen un excelente fin de semana. Y por ahí la druna de tus perritas, ¿verdad? No, este fue el del vecino porque está pasando un helicóptero. Los míos ya están durmiendo. Los meten temprano para que no me hagan ruido. Para que no te hagan ruido, pero a ver, ¿puedes decirle a la gente los nombres de tus perritas? Porque me encantaron sus nombres.
Van a decir que soy alcohólica. No, pero... unas whiskies, la otra es coñac, la otra ron. No. Es Merlot, Malbec, Moscatel y Syrah. Mira, buenísimo, diferentes tipos de uva. Exacto. No, a mí también me encanta el vino, en buen plan, como decía Alberto Cortés, ¿no? Qué lindo es el vino que se toma, en fin, de ese poema. Oye, muy bien, pues te mando un abrazo, que tengas muy buen fin de semana, Noemí León, gracias por el trabajo que le dedicas a este espacio. Antes de pasar a que se despidan los otros, nada más les doy un dato de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense que hay 500 millones de obesos, 500 millones de obesos frente a 870 millones con hambre, está alertando la FAO de la ONU. Nash, muy buenas noches, que tengas buen fin de semana, te quieres despedir. Claro que sí, muchas gracias Rubén, y pues gracias al auditorio por estarnos acompañando, igual por la paciencia de hoy, y bueno, el lunes los esperamos, y aquí seguimos, ¿no? Con todo. Muy bien, que tengas un excelente fin de semana. Carlos, vámonos también con Carlos para que, te iba yo a decir Carlos Márquez, ¿por qué te iba a decir Carlos Márquez? Fíjate que de repente tengo este tipo de dislexias y se me fue tu apellido, Carlos, me vas a disculpar. Garza. Garza, sí, Garza. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Un fin de semana largo para algunos. El lunes algunas personas no trabajan, es festivo. ¿Ah, sí? Sí, entonces, bueno, pues que lo disfruten, descansen, retomen energías para tomar pues una semana de trabajo. Y bueno, Rubén, nada más quería comentar, no te pudiste librar del gris. La imagen que tenemos de fondo es una fotografía con un gris atrás, el mismo gris. Entonces, el gris continúa presente en el programa. Bueno, espero que el lunes hagas algo ahí para que... yo creo que el lunes podemos tener algunas sorpresas, a ver si se terminan, porque sí es un trabajito, pues algo laborioso. ¿Qué otra agencia funeraria famosa hay en México, aparte de Galloso? Híjole, a ver, Noemí, no sé, ¿tú sabes? Sí, están ¿cómo se llama? J. García. Yo ya no me acuerdo, porque yo sí, J. García López. ¿Ah, sí? ¿No? Me acuerdo, fue caramba, ¿no? Algún día me gustaría hacer una crónica del día que fui a Galloso en Félix Cuevas a hacer un reportaje para Telemundo, que era corresponsal yo en la Ciudad de México, e hice un reportaje cuando lo de Colosio. Eso fue tremendo, man. Me tocó grabar ahí el momento en el que llegaba Manuel Camacho Solís, y que la gente ahí en Galloso, muy fuerte, pero no lo voy a comentar, pues se sabe, ¿no? Le empezaron a gritar, asesino, asesino en Galloso. Luego recuerdo, incluso entrevisté a Fernando Gutiérrez Barrios, que venía llegando ahí. Recuerdo que llegaba también Carlos Castillo Peraza, con Felipe Calderón, si no mal recuerdo, y con Diego Fernández de Ceballos, al que no, francamente no recuerdo, pero creo que iba Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza, que en paz descanse. Pero en fin, muchas otras cosas, muy tensa ahí en ese Galloso. Se me vino ahorita a la mente ahí recordando algunos de los episodios de las coberturas fuertes que hice por allá en México. Un día les sigo compartiendo más. No se diga la del 1 de enero de 1994 allá en México, lo de Marcos en fin, muchas cosas que compartir con ustedes aquí en este medio. Pues ya no mandaron más cositas aquí al Twitter, tal vez ya se fueron de pachanga, se fueron, escucharon tus nombres de tus perritas, Noemí, y dijeron, vámonos tendidos con amigos, echaron Bueno, pues buenas noches, también yo voy a hacer lo propio de ir ya a la camita a descansar, y nos vemos el lunes, si Dios lo permite.